Bien, buenos días, buenas tardes chicos, saludos a todos ustedes, espero que estén bien en sus casas, disfrutando de las actividades que los profesores les hemos enviado. Y bueno, en esta oportunidad, en este video vamos a dar por comienzo a la clase de filosofía del tercero medio, y para eso vamos a retomar el tema de lo que es la transición del mito al logos, que fue lo último que estuvimos viendo, y en este caso para poder entender más esta percepción de cómo fue cambiando el pensamiento del hombre del pensamiento mitológico o religioso al pensamiento lógico o filosófico. Vamos a analizar a uno de los grandes exponentes de la filosofía clásica, como es el caso de Platón, y específicamente vamos a analizar lo que es el mito de la caverna de Platón, ¿ya? Mito que trata de explicar o dar a entender cómo es la concepción del conocimiento o de las ideas según nuestro personaje Platón. Bien, vamos a darle a la presentación entonces, pero antes de eso, poder entender quién fue Platón, a tratar de darle un contexto histórico. Como dice ahí, Platón fue un filósofo griego, ¿cierto? Nacido en Atenas en el año 427 y muere en el año 348. Al igual que hemos estado mencionando en clases previas, el origen de la filosofía se traslada a la antigua Grecia, específicamente en Atenas. Ya, esa es la cuna de la filosofía. A pesar de que existieron otras corrientes filosóficas o de corte filosófico, como fue lo inspirado en los escritos de Confucio, de Siddhartha, del budismo. Sin embargo, es en Grecia, en Atenas específicamente, donde se reconoce que es la cuna de la filosofía. Ya, nuestro amigo Platón entonces pertenece a una familia aristócrata, quiere decir que era una familia pudiente de recursos, que podía mantenerle a él económicamente, tenía la capacidad de poder llevarle a los mejores colegios o escuelas, de poder recibir la mejor educación por parte de sus padres. Ya menciona acá también de que dentro de su juventud estuvo marcado por la guerra entre Atenas y Esparta, la famosa guerra del Peloponeso, ¿no? En donde la liga del Peloponeso, liderado por Esparta, lucha contra la liga de Delos, liderados por la polis de Atenas. Bueno, dice que dentro de su vida a los 20 años conoció a Sócrates, ya el maestro Sócrates, ya. Lamentablemente el amigo Sócrates o el maestro Sócrates no tuvo un buen desempeño, un buen desenlace en su vida. Fue obligado a beber cicuta, condenado a muerte debido a que se le consideró por parte de sus enemigos de que Sócrates era una amenaza para la democracia. Y él, firme a sus convicciones y a sus ideales, no decide dar su brazo a torcer y prefiere beber de la amarga copa envenenada. Bien, entonces, junto con este acto y este hecho que marca finalmente a Platón, eh, queda marcado dentro de que existe un problema dentro de la sociedad, específicamente en la política. Todo lo que plantea Platón desde su aspecto filosófico tiene un uso práctico directamente con lo que es la sociedad, específicamente con la política. Ya trata de poder manipular o de poder hacer progresar la política mediante su pensamiento filosófico que vamos a ver. Entonces, como dice ahí, ¿cierto? Ve como la filosofía es la penicilina, es el santo grial, la solución, ¿cierto? A esta política corrupta que, según su parecer, finalmente solamente ayuda a que el hombre obtenga poder y no ayuda al fin mayor, que es poder ayudar a la sociedad, ¿no? Ahora, tras la muerte de su amigo Sócrates, él viaja por el mundo, empieza a tener un poco de perspectiva, ¿cierto? Con sus viajes. Viaja a Egipto, a Cilicia, al sur de Italia, viaja a Siracusa, ¿cierto? Una de las islas cerca de Cilicia, y finalmente llega en el año 387 a fundar su escuela de filosofía. Y ahí es donde surge el concepto, ¿cierto?, de la academia, ya un lugar donde se va a aprender no solamente de filosofía, sino de todas las otras disciplinas y ciencias
como la aritmética, las lenguas, la astronomía, la física, el deporte. ¿Ya? Para él el hombre ideal era un hombre completo, ¿no? Que tenía todas las cualidades, desde el aspecto intelectual hasta el aspecto artístico. Uno de sus principales escritos, los cuales vamos a basarnos en una actividad más adelante que les voy a dar, se basa en este libro que se llama La República. ¿Ya? La República es un libro netamente político, es de ese corte, a pesar de que es un libro de filosofía, pero principalmente su aporte es desde el mundo de la filosofía política. No tiene que ver con economía, ni con sociedad, ni con moral, sino política. ¿Ya? Entonces ahora en este libro es donde se establece algunas parámetros o se establecen algunas directrices por lo cual él publica este libro como se menciona acá. Tiene tres propósitos o objetivos el poder crear este material, ¿cierto? Filosófico. Primero, dar a entender de que la razón es el principio que regula todo el universo. ¿Ya? Esa es la base, mediante la razón. Entonces, como dice ahí, tiene un objetivo ontológico, o sea, poder entender la esencia del ser humano. Y en este caso vamos a hablar sobre el mundo de las ideas, que es una de las principales hipótesis o tesis que plantea Platón, que es que cada persona tiene acceso, ¿cierto?, a este mundo. Existe un mundo paralelo a este en el que vivimos, en el cual nosotros mediante el razonamiento, mediante el principio del raciocinio, accedemos a este mundo de las ideas, un mundo que está en un plano abstracto. Ya el segundo objetivo es poder educar al hombre, dice, ¿cierto?, y alcance su plenitud. En otras palabras, hacer de que el hombre llegue a su máximo potencial. Como dice ahí, un objetivo paudéutico. Y el tercero es aplicar la racionalidad al orden social para conseguir el bien del individuo y de la comunidad. Y ese es el tercer punto, como yo les mencionaba, y es el enfoque de este libro, que es un objetivo netamente político, entendiendo el ser humano como un ser racional. Es más fácil poder ordenarlo dentro de una sociedad. O sea, entendemos al individuo, sus características, su forma de pensar, su forma de poder tener ideas, y finalmente eso nos va a ayudar a poder entender al colectivo. Acá entonces, esta parte es interesante, el esquema, donde tenemos la concepción que presenta Platón, esta dualidad entre lo que es el alma y el cuerpo. ¿Ya? El alma viene a representar la esencia abstracta y el cuerpo viene a ser lo físico. Ahora tenemos que entender lo siguiente: para Platón lo que es abstracto, lo que es intangible, para él es lo real, es la esencia de todo, es lo que vale. Y el cuerpo viene a representar, ¿cierto?, lo que se desecha, lo que no es real. De hecho, vamos a darnos cuenta de que en la alegoría o en el mito de la caverna, él habla sobre el mundo sensible, ¿cierto?, y el mundo inteligible. Y este mismo concepto se traslada al alma y al cuerpo. De hecho, dice que el alma posee tres componentes, ¿cierto? Un componente racional, ¿cierto?, el cual es inmortal, es de naturaleza divina, el cual es trascendente, ya va más allá del tiempo, del espacio. Está el concepto que es agresivo, ya que tiene que ver con las pasiones nobles. ¿Ya? Cuando se refiere a pasiones nobles tiene que ver con las convicciones, con los ideales, y habla sobre también el concepto de el alma como apetitiva, ya que tiene que ver con las pasiones innobles, el deseo, el impulso sexual, el impulso de las nociones básicas como el dormir, el comer, ¿cierto? Estas están más relacionadas con el mundo físico, el mundo sensible. Y por otra parte está lo que es el cuerpo. Para él el cuerpo viene a ser una especie de estorbo para el alma. Es lo que distrae realmente al ser humano o al hombre de lo que es el raciocinio. Para él los sentidos, ¿cierto?, el olfato, la vista, el tacto, vienen a ser distractores. Niega la existencia de este mundo real, sino más bien que la razón o este mundo
inteligible es el mundo real. ¿Ya? Y por último, en la parte inferior dice que la unión del cuerpo y del alma es un accidente que no beneficia al hombre, sino más bien le perjudica. Esto yo lo que les mencionaba respecto a la teoría de las ideas de Platón. Para Platón, el conocimiento, ¿cierto? Las ideas no son propias del hombre, no son de la mente, sino más bien uno debe hacer un ejercicio mental para poder acceder a este mundo ideal de las ideas, y ese ejercicio o esa llave o el pasaje en avión para poder llegar a ese mundo de las ideas es la razón. Y la razón se logra mediante, ¿cierto?, el raciocinio, la habilidad de poder meditar, el ocio, todas estas actividades que mencionaba previamente son de gran utilidad para poder acceder a este mundo de las ideas. Cada hombre capaz de utilizar la razón es un hombre capaz de acceder a este mundo de las ideas. ¿Ya? Y acá está esta postura, ¿cierto?, de esta dualidad que habla Platón, de un mundo visible o un mundo inteligible. El mundo visible debe ser relacionado con el mundo sensible o el mundo de los sentidos. Ya, como dice, es un mundo fugaz que está constantemente cambiando, no tiene esencia o sentido del ser. Ahora, Platón dice que este mundo es cambiante porque lo que es cambiante no es puro o está corrupto. Si va cambiando es porque no es la verdad. Es básicamente lo relaciona con lo que es la materia, ¿cierto? Lo que no es real. En cambio, el mundo inteligible dice que es único, inmutable y eterno, porque la verdad es única, inmutable y eterna. Entonces es inamovible, ¿cierto? Inanielable, es inmaterial, es intangible. ¿Ya? Y es una verdad universal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar acá en Chile o puedo estar en China, pero la verdad va a ser la misma. Y para Platón entonces el mundo de las ideas es el mundo verdadero. A diferencia de lo que pensamos nosotros, que el mundo que nosotros vemos con nuestros sentidos es el mundo real, para Platón el mundo verdadero no es este mundo carnal, sino más bien es el mundo espiritual, el mundo de la razón, ¿cierto? El mundo abstracto. Y ahora sí vamos a ir con todo respecto a el mito de la caverna de Platón, poder entender cómo este mito, ¿cierto? O esta alegoría o esta enseñanza nos va a dar a entender en el libro La República la explicación que tiene Platón respecto a este mundo de las ideas, ¿cierto? Y al mundo sensible y al mundo inteligible. ¿Ya? Y vamos a ir relatando entonces básicamente en un aspecto rapidito lo que es este mito. Pero antes de eso vamos a entender ciertos preceptos o ideas previas que plantea Platón respecto al ser humano. Y esto es parte de su pensamiento filosófico. Dice que el hombre pertenece como ser natural al mundo de la Piscis, ¿ya? El mundo de la Piscis es el mundo abstracto, el mundo de la inteligencia, del raciocinio. Dice, por el hombre es un ser imperfecto dentro de este mundo perfecto. Y la propia naturaleza incompleta lo que hace surgir en él el impulso hacia la libertad intelectual. O sea, el hombre sabe que está en un mundo que es perfecto, pero él es un ser imperfecto. Recordemos que este concepto del cuerpo, de los sentidos, hace que sea un estorbo, ¿cierto?, para el hombre. Entonces lo que él necesita es deshacerse de esos desperfectos que son los sentidos y poder apuntar a un elemento más elevado que es la razón. Para Platón, la naturaleza del hombre no es algo hecho de forma definida, algo concluido e inalterable, sino algo que puede variar y ser completado, ¿ya? Y ahí habla sobre el tema de lo que es la educación. Dice que la educación es lo que va perfeccionando el hombre, el saber, el conocimiento. Por eso que él trata de dentro de su vida hacer este concepto de escuela de la academia, porque él piensa de que diferenciándonos el hombre de los animales es el conocimiento, ¿cierto? El saber. Y ahora sí va el tema del mito de la caverna. Dice, es un estado antinatural. O sea, las personas que están dentro de la caverna viven en un estado antinatural. Y ahí, para entender de alguna forma este mito, a grandes rasgos la caverna viene a representar lo que es este mundo sensible, ¿cierto? El mundo que nos da nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que
sentimos con el tacto, lo que alcanzamos a oír, a escuchar, ¿cierto? Y él dice que eso finalmente va a reducir nuestro universo real o el mundo real. Como dice ahí, lo sensorial es el engaño. De manera que será la educación lo que hará posible el retorno a la auténtica naturaleza del hombre, que es la búsqueda de la verdad. Y ahora sí vamos a ir con este mito. Entonces, leyendo el mito, dice que Platón relata la existencia de unos hombres cautivos, como en la imagen, que están al interior de una caverna. Ahora, estos prisioneros solamente se mantienen dentro de la caverna atados de sus manos, ¿cierto? Y sus pies con cadenas y en su cuello, lo que no les permite a ellos tener movilidad, de mover su cuello, de poder pararse, caminar dentro de la caverna. Ahora, dice que dentro de esta misma caverna existe una luz que ilumina, ¿cierto? La caverna, y hay un fuego, ¿ya? Que está alejado de ellos. Ahora, parte de este fuego es un fuego que hace que se proyecten unas sombras como se pueden ver en la imagen, ¿ya? Y se proyectan estas sombras y a la vez detrás de estos hombres hay un pequeño muro en el cual no les permite ver a los hombres qué ocurre detrás de este muro, y viene a ser entonces su universo, ¿cierto? O su realidad, esa parte de la caverna en donde ellos observan la proyección de estas sombras, ¿ya? Entonces ellos pasan a estar, como dice ahí, en una posición de una pantalla de cine, en donde se transmiten, ¿cierto? Se proyectan sombras, y esas sombras piensan que es todo lo que ocurre dentro de su propia realidad. Ahora, esta historia dice que Glaucón, ¿cierto? La persona que relata este mito, ya que es el interlocutor de Sócrates, dice que estos hombres están encadenados y no pueden considerar otra cosa más verdadera que las sombras de los objetos que ellos pueden ver dentro de la caverna. O sea, todo lo que ellos ven dentro de la caverna es lo único que existe. Debido a su posición, debido a la forma en que están dentro de la caverna, no pueden concebir otra realidad externa a lo que está dentro de esa caverna. Y todo lo que ven, esas sombras y proyecciones, para ellos es la verdad. Ahora, el mito dice de que pasa de que uno de estos hombres es liberado y sale al mundo exterior. Y al poder escapar del mundo exterior se da cuenta de que existe un mundo más allá de la caverna, mucho más grande. Existe una luminaria mayor que la fogata que existía, que es el sol. Y al poder ver este sol, ¿cierto? Le cuesta poder adaptarse a la luz. Incluso duda de lo que está viendo sus ojos, ¿cierto? Que trata de entender, y existe una división dentro de su mente de lo que es la realidad de la caverna versus la realidad del mundo exterior. Y empieza a tener entonces esa dicotomía, esa pelea entre lo que es real, lo que no es real, lo que vivió por muchos años y lo que está viviendo en ese momento. Y se tarda en convencer de que realmente la realidad es lo que está fuera de la caverna. Ahora, el mito no termina acá, como dice. Finalmente este hombre, al conocer la verdad, o al conocer el mundo real, el mundo exterior, trata de poder invitar a otras personas a que conozcan, ¿cierto? A los prisioneros que estaban dentro de la caverna. Quiere hacerlos partícipes. Pero el problema es que los prisioneros que están dentro de la caverna están tan inmersos dentro de esa realidad que no le creen. No le creen que este individuo haya dicho de que existe un mundo más grande, más allá, una luz más potente que la de la caverna. Incluso piensan que los está engañando, y el relato dice que incluso en la oportunidad que tengan pudiesen prenderlo e incluso matar a este hombre. Bueno, y esa es la conducta que finalmente tienen las personas que viven dentro de la caverna, ¿cierto? Son prisioneros de la ignorancia y son gente violenta. Ahora, este mito tiene varias significaciones o símbolos, ¿ya? Acá se están presentando en este video lo que representan algunos de estos temas, como por ejemplo los prisioneros vienen a ser estos hombres que viven dentro del mundo sensible. Están tan insertos en él que no tienen idea y no aceptan el hecho de que exista otro mundo, ¿ya? El tema de las sombras, ¿ya? Piensan que es la realidad, que es lo real, y no saben que es una invención, ¿cierto? Humana. El hecho de liberar al prisionero es el mundo verdadero que accede
este personaje, al poder llegar al mundo exterior, ya el mundo de la caverna viene a representar el mundo sensible y el mundo exterior viene a ser el mundo de las ideas, ¿ya? Ahora, esta persona que logra liberarse viene a ser finalmente la figura del filósofo, ¿no? La persona que logra obtener un conocimiento superior en el que ya estaba y que intenta ayudar a los demás a poder obtenerlo, ¿ya? Y con eso estaríamos ya explicando a grandes rasgos lo que es el mito de la alegoría de la caverna de Platón. Ahora, para poder entender este mito de una forma más completa, y existen otros símbolos más complejos como la fogata, las figuras, las siluetas que se hacen dentro de la caverna, las cadenas, el sol, los prisioneros, ¿cierto? Existe una gran gama de personajes o elementos que componen este mito y que tienen su propio significado, ¿ya? Y eso lo podemos dejar, ¿cierto? Para que podamos estudiarlo con una guía que les voy a dar a continuación para que podamos trabajar más en este tema. Y de hecho acá está la guía, ¿ya? Esto lo vamos a completar, vamos a entender básicamente la instrucción bien rapidito. Dice, responde las preguntas de acuerdo al recurso presentado por el profesor. Ya, también voy a tratar de subir un video sobre la alegoría de la caverna de Platón para que se pueda complementar con lo que estuvimos viendo en la clase. Dice la primera pregunta que corresponden en nuestras vidas las sombras en el fondo de la caverna. ¿De qué es la caverna una analogía en el caso de los seres humanos? ¿Qué representa la fuente de la luz que proyecta las sombras en el fondo de la caverna? ¿Qué representan las cadenas? Presenta sus conclusiones y las justifican. Y acá hay un ejercicio bastante interesante. Este mito de la alegoría de la caverna de Platón es una conversación, es un tema que hasta el día de hoy se lleva. Incluso dentro de la literatura y el cine se han inspirado para poder llevar este mito, ¿cierto?, a un contexto más contemporáneo. Y es por eso que vamos a hacer la siguiente actividad en la segunda parte de la guía, la película Matrix, ya, donde actúan Keanu Reeves, ¿cierto? Esta película que relata sobre un mundo real, un mundo de máquinas, y la gente que está atrapada dentro de esta Matrix es una alegoría, ¿cierto? Es un guiño bastante obvio de lo que es el mito de la caverna de Platón. Y hay muchos elementos que coinciden dentro de este escrito junto con la película. Entonces lo que vamos a hacer es poder analizar cada una de estas situaciones del mito de la caverna de Platón y poder contrastarlo con escenas o partes de la película Matrix, ¿ya? Entonces, esa actividad vamos a tener que hacer. Por ejemplo, dice, hombres atados de piernas y encadenados dentro de la caverna. En la película Matrix se representa a las personas que están dentro de este programa llamado Matrix, en los cuales están dentro de él y no pueden escapar porque ni siquiera saben de que están dentro de él. Bien, ese tipo de ejercicio hay que hacer, después completar las otras opciones, ¿cierto? El hombre que es sacado de la caverna y se enfrenta a la luz verdadera, ¿quién viene a representar o qué escena de la película se representa? El prisionero liberado conoce la verdadera realidad. El hombre que enfrenta la luz deja sus prejuicios y recuerdos. ¿Qué parte de la película o qué escena representa esta parte de la alegoría? Y finalmente los prisioneros que no desean ser liberados tratan de loco al hombre libre e incluso piensan en matarlo. ¿Ya? Consejo, ya que tienen mucho tiempo en su casa, aprovechen de ver la película Matrix, disfrútenla, compren palomitas, bebida y una vez que la vean completan esta parte de la actividad. Bueno, os dejo, espero que tengan una buena cuarentena y que puedan disfrutar de las actividades de los profesores y del trabajo que les dejo. Nos vemos, chao chao.